Pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí hoy. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento al Instituto 25M y también a la Universidad Complutense por organizar estos cursos de verano tan interesantes, otro año más que nos invitan a pararnos y a poder reflexionar sosegadamente sobre lo que nos acontece. Y bueno, quiero presentaros a la que es para mí un auténtico referente en el avance y desarrollo de los derechos sociales, a una persona que primero como secretaria de Estado y desde hace algunos meses como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 está consiguiendo transformar la realidad de nuestro país, está consiguiendo avanzar y ensanchar los márgenes de protección que tiene que proveer el Estado social para poder denominarse así y para salvaguardar los derechos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ione Belarra es además secretaria general de Podemos y una de las personas que justifican que yo esté caminando a su lado como secretaria de Vivienda en Podemos, y cuando decía que Ione está consiguiendo que este país avance en la conquista de derechos sociales, me refiero a que ella no solo está apuntalando algunos de esos derechos que tenemos en nuestra Constitución, sino que está incluso consiguiendo crear nuevos derechos para ampliar el espectro de protección a las mayorías sociales de nuestro país. En ese sentido, creo que la Ley de Infancia es un ejemplo de su buena praxis, y también el anuncio que recientemente hizo en relación a la Ley de Diversidad de las Familias. Permitidme ahora que brevemente introduzca y relacione el título de la ponencia: Democracia feminista, economía de los cuidados, sostenibilidad de la vida y garantía de los derechos sociales, con una cuestión que creo que tiene mucho que ver con el título, como es la garantía y la protección del derecho a la vivienda, en el que también Ione se está dejando la piel para conseguir ampliar la protección del Estado, de las administraciones públicas, de los poderes públicos en torno a su protección y su garantía. Y en ese sentido, entendemos que garantizar el derecho a la vivienda es condición indispensable, es condición necesaria para poder hablar de economía de los cuidados y, sobre todo, para poder hablar de sostenibilidad de la vida, porque el derecho a la vivienda es un derecho base que es el que nos permite luego poder ejercer el resto de derechos que tenemos como ciudadanas, que tenemos como ciudadanos, desde los derechos civiles más elementales hasta el resto de derechos sociales. La vivienda es el lugar desde donde cuidamos, desde donde trabajamos, ya sea de forma remunerada o no, es desde donde históricamente hemos criado a nuestros hijos, a nuestras hijas. Es un derecho cuya materialidad históricamente ha sido atribuida precisamente a las mujeres, que hemos sido las que hemos tenido que encargarnos de ese rol de ser las responsables del hogar y todo lo que sucediera dentro del hogar. Y si bien es cierto que desde los feminismos llevamos años tratando de impugnar esa atribución histórica que vinculaba a las mujeres con el hogar, en materia de vivienda hemos conseguido también que desde los feminismos y desde los movimientos sociales hayamos aprendido también a resignificar el valor de nuestra tarea reproductiva que emprendemos dentro de los hogares, dentro de las viviendas, y aprender a valorar cómo el hogar, cómo los hogares, cómo las viviendas son lugares que per se tienen valor y que todo lo que hacemos dentro de las mujeres tienen muchísimo valor. Son espacios desde los que hacemos política, y en tanto que la falta de acceso a la vivienda, los desahucios, la precariedad habitacional nos afecta de forma estructural mucho más a las mujeres que a los hombres, son los lugares que también están permitiendo a muchas mujeres politizarse y hacer política desde ahí, y ser capaces de sacar de la esfera privada y en principio individual a la esfera pública un problema que no es individual, que es colectivo y que requiere de la protección del Estado. En ese sentido, yo quería contar relataros simplemente que estuve recientemente en el desahucio de una persona mayor, de una abuela, con sus 4 nietos. Ella era la encargada de cuidar de sus 4 nietos. El tema es bastante sangrante porque había fallecido su hija y ella era la que se hacía cargo de cuidar de esos nietos, hasta que le llegó un desahucio porque el fondo de inversión no quiso renovar el contrato, no quiso permitir la subrogación del contrato de esa persona en el contrato del que era titular su hija. Y además no pudo pagar el alquiler. Su precaria situación económica le impidió pagar el alquiler. Creo que es precisamente tarea primordial de los poderes públicos acometer
todas las medidas legislativas necesarias que estén encima de la mesa para finalizar con esas violaciones de derechos humanos que suponen los desahucios, y que considero que ION está realizando un papel excepcional, un papel muy necesario para poder garantizar ya no solo la ampliación del escudo social en materia de desahucios, sino conseguir garantizar que por fin España cuenta con la primera ley de vivienda que proteja y garantice el derecho a la vivienda y que pase también por regular los precios de los alquileres. Quiero acabar, y no quiero extenderme mucho más, diciendo que efectivamente la vivienda es uno de los retos indispensables de este Gobierno, y yo creo que como país tenemos el reto de abordar un cambio de paradigma en cómo hemos entendido la vivienda hasta la fecha, y en ese sentido es uno de los temas que están en la agenda social y que desde Unidas Podemos estamos impulsando constantemente. La vivienda tiene que ser una política pública vertebradora de nuestro Estado social y también de los presupuestos generales del Estado que se aprobarán próximamente y que deberían incluir como pata, desde luego, la cuestión de la vivienda. Poner en el centro una agenda social repleta de derechos sociales directamente vinculados a la sostenibilidad de la vida, para acabar con la desigualdad social, para frenar la emergencia climática y para eliminar la brutal diferencia, la brutal barrera de género existente en las tareas de cuidados, creo que son prioridades evidentes para Unidas Podemos. Y una de las tareas pendientes es, sin duda, incluir la vivienda entre estas cuestiones para conseguir garantizar la equidad en el acceso a la vivienda de las mujeres con respecto a los hombres, que muchas veces tienen mayores garantías de acceso. Y como decía ayer Yolanda Díaz en este mismo curso, no hay nada más revolucionario que la igualdad. En eso estamos y en eso está nuestra ministra Ione Belarra, y sin más os dejo con ella. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar en este curso. Quería darle las gracias a Alejandra por la presentación y sobre todo por su trabajo. Alejandra, para quienes no las conozcáis, es una persona que lleva más de 10 años trabajando como activista en el movimiento por la defensa del derecho a la vivienda. Es una referente para muchas de nosotras, especialmente para mí, que he trabajado intensamente, como sabéis, en la negociación de la Ley de Vivienda Estatal. Ella es de esas personas que, sin pedir nada a cambio, ha trabajado y se ha puesto al lado de sus vecinos y de sus vecinas para que no hubiera desahucios en nuestro país, para que se garantizara una vivienda digna para todos y para todas, y desde luego es un honor contar con ella en mi equipo, y sobre todo es una referencia para todas las que pensamos que merece la pena luchar por un país en el que no haya desahucios, por un país en el que se regulen los precios del alquiler y por un país en el que la gente no llegue asfixiada a fin de mes para pagar el alquiler o para pagar la hipoteca. Así que muchísimas gracias, Alejandra. Es un placer estar aquí hoy contigo compartiendo mesa. Decía buenos días a todos y a todas. No quiero dejar pasar al principio de mi intervención un agradecimiento sincero a todas las que estáis apuntadas a este curso. Creo que tener la oportunidad, quienes estamos en puestos de representación pública, de tener un tiempo para pensar, para parar, para reflexionar con un poquito más de calma en un mundo en el que básicamente la forma de comunicar se concreta en tweets, en titulares de prensa, creo que es una oportunidad que también para nosotras, las que estamos sentadas a este lado de la mesa, es imprescindible. Poder parar el balón, poder bajar la pelota, poder pensar juntas, que yo creo que es lo más enriquecedor siempre. Es verdad que ahora me estoy dedicando a la política institucional, pero hay pocas cosas que me gusten más en la vida que dar clase. Es de donde vengo y es a donde espero también volver. Y desde luego poder tener un tiempo para que tengamos un intercambio de preguntas, de reflexiones, estoy segura que me va a enriquecer muchísimo, tanto porque veo gente muy joven en la sala, pero también gente mayor de la que estoy convencida que vamos a aprender todos y todas en ese diálogo intergeneracional que es imprescindible para construir el país que queremos. Quería empezar mi intervención con una reflexión un poco amplia sobre el momento en el que nos encontramos. Creo que todas comprendemos que hemos vivido uno de los años más difíciles, no solo en nuestro país, sino en el conjunto de la comunidad internacional, en el conjunto de nuestro planeta. Hemos vivido uno de los años más complicados, con una pandemia que no
evidentemente nadie esperaba, aunque había quien la preconizó, pero es verdad que es una situación que nadie se esperaba. Generó una crisis sanitaria que rápidamente derivó en una crisis social y económica que no tiene precedentes en nuestro país en el último siglo. Estamos viviendo una crisis durísima y creo que es importante, ahora que ya el proceso de vacunación nos está permitiendo avanzar y mirar un poco más a medio plazo, un poco mirar al futuro y la salida de esta crisis, creo que es el momento de empezar a pensar lo que ha significado la pandemia para cada una de nosotras, lo que ha significado para nosotras como sociedad y también poder recabar los aprendizajes que nos deja la pandemia para poder construir un país más sostenible y más justo, ¿no? Es un poco lo que yo quería compartir hoy con vosotras. Creo que tenemos que ser conscientes de que la pandemia no ha golpeado igual ni a todos los países ni a todas las personas. Creo que no ha sido lo mismo, y todo el mundo es consciente de esto, haber tenido en los primeros tiempos de la pandemia una industria fuerte que permitiera, por ejemplo, generar respiradores, que pudiera fabricar mascarillas, que no tener ese tipo de industria. España no la tenía. Tener un sistema sanitario fuerte, robusto, y yo creo que España sí lo tenía, a pesar de todos los recortes en lo público, a pesar de las muchas dificultades que ha sufrido el sistema sanitario español en los últimos años. Sí tenemos una sanidad pública fuerte, con profesionales de bandera que han dado lo mejor de sí mismos para afrontar esta pandemia. Y no es lo mismo, y lo estamos viendo ahora también conforme avanza el proceso de vacunación, no es lo mismo tener un sistema sanitario y la capacidad económica de comprar vacunas para vacunar al conjunto de tu población para alcanzar una inmunidad de grupo que no tenerlo. Eso está generando, y tenemos que ser conscientes de ello para abordar y plantear políticas públicas. Tenemos que ser conscientes de que eso está generando un mundo en dos velocidades, y eso está promoviendo una brecha de desigualdad que, si ya era profunda, está siendo cada vez más profunda. A mí esto me preocupa enormemente, y creo que una de las cosas que tiene que hacer un gobierno progresista y un país que se considera a sí mismo progresista es trabajar para que todo el mundo tenga acceso a la vacunación, para liberalizar las patentes y que se cumpla lo que dice siempre el secretario general de Naciones Unidas, pero cuyas palabras hago mías también, que es ser conscientes de que solo vamos a estar a salvo cuando todas estemos a salvo. Y esto, en términos de vacunación, es imprescindible. Empezaba por aquí porque me parece que es importante, para recoger los aprendizajes de la pandemia, ser conscientes de que este año y medio ha evidenciado las costuras de nuestro sistema. Todo no estaba bien antes de esta pandemia, había muchas cosas que estaban mal, pero este año ha evidenciado que nuestro sistema económico, social y político tiene costuras que se han abierto y en algunos casos directamente se han roto, y es de lo que yo quería hablar hoy aquí. Creo que nos equivocaríamos de medio a medio si planteáramos los próximos 2 años, que son 2 años en los que, desde mi punto de vista, nos vamos a jugar la próxima década para nuestro país, si planteáramos los fondos europeos, si planteáramos la perspectiva para los 2 próximos años en términos de recuperación. Creo que la gente de nuestro país no necesita una recuperación, no necesita volver a donde estábamos antes de la pandemia, necesita una reconstrucción. Necesita que nuestro país se reconstruya sobre nuevas bases, sobre bases más sólidas, sobre cimientos de justicia, de sostenibilidad, de feminismo, de ecologismo, sobre bases que nos permitan mirar al futuro con esperanza. Y creo que a veces, cuando digo esto, hay gente que puede pensar que estamos haciendo un planteamiento naif. En absoluto. Creo que no hay nada más ambicioso, más transformador, que reivindicar para todo el conjunto de personas de nuestro país vidas buenas, una buena vida que permita que la gente de nuestro país, independientemente del dinero que tenga en la cuenta a fin de mes, del género al que pertenezca, del color de piel que tenga, independientemente de eso, yo reivindico el derecho de todas las personas a tener una buena vida y una vida feliz. Y para eso tenemos que pensar mucho, tenemos que pensar juntas, y tenemos que ser capaces de plantear lo que a nivel internacional se plantea como una recuperación económica, como una reconstrucción. Y esa reconstrucción tiene que ser, como decía, social, tiene que ser feminista, tiene que ser ecologista, y es lo que nos va a permitir sentar las bases de una sociedad mejor, porque si no, creo que simplemente volviendo atrás, cuando volvamos a tener una crisis como la que hemos vivido en este año y medio, que puede
declinarse de maneras distintas. Puede ser una crisis económica o financiera como la del 2012, puede ser una pandemia como la que hemos vivido este año, pero miles de situaciones que se pueden producir a consecuencia de no haber sido capaces de parar el balón y de reflexionar sobre el tipo de mundo y el tipo de sociedad que estamos construyendo. Creo que nos equivocaríamos si lo planteáramos en esos términos. Hablaba de que la reconstrucción se tiene que asentar sobre nuevas bases. Precisamente de lo que quería hablaros hoy es de cómo, desde mi punto de vista, tienen que ser esos cimientos y esas nuevas bases. En primer lugar, creo que nuestro país tiene que reconstruirse sobre la base de la sostenibilidad. La sostenibilidad entendida desde una doble vertiente, como siempre plantea Yayo Herrero, desde la sostenibilidad de la vida y la sostenibilidad del planeta. Esta es la idea sobre la que me voy a centrar después, pero creo que es muy importante que seamos conscientes de que la vida no se sostiene a sí misma, la vida humana y la vida animal no se sostiene a sí misma de manera inocua, de manera por sí misma, sino que realmente tenemos que operar y tenemos que generar políticas públicas que contribuyan a esa sostenibilidad de la vida. Y además no podemos vivir por más tiempo de espaldas al planeta y de espaldas a los límites de un planeta que ya está demostrando con síntomas muy evidentes que ya cualquiera puede ver, no solo los científicos, que estamos superando con creces los límites del planeta en el que vivimos. Creo que un segundo pilar sobre el que se tiene que construir y que se tiene que producir la reconstrucción de nuestro país es sobre esa nueva generación de derechos feministas que planteaba ayer la ministra de Igualdad y que creo que están mostrando que somos capaces de traducir en política pública, en legislación que se escribe en el BOE, aquello que las mujeres de nuestro país llevan reivindicando varios años ya, casi una década, para decir un grito que yo creo que es unánime, y es que las mujeres no vamos a asumir por más tiempo la segunda fila en este país, que queremos la primera fila, que queremos estar en todos los espacios, que queremos estar en los espacios de decisión y sobre todo que queremos transformar la forma de vivir en nuestro país para que los cuidados se repartan, para que todas podamos tener una vida más digna y ser capaces de vivir vidas libres de violencias sin tener que tener miedo. También desde una perspectiva LGTBI, no tener miedo a salir a la calle, no tener miedo a volver a casa sola de noche, no tener miedo a ir de la mano por la calle con tu pareja. Todo eso forma parte de la buena vida, que decía al principio, una vida libre de violencias, una vida feliz. Y en ese sentido creo que la nueva generación de derechos feministas, que viene del movimiento feminista tan poderoso que tiene nuestro país, que es uno de nuestros patrimonios que nos hace sentir más orgullosas y que ahora se está traduciendo en política pública a través de esa ley trans y de igualdad LGTBI, a través de esa ley Solo sí es sí, que ya está a punto de tramitarse en el Congreso. Son legislaciones ambiciosas que realmente yo creo que señalan el país hacia el que nos tenemos que dirigir y sientan las bases de esos cimientos feministas sobre los que nos tenemos que reconstruir. Y también creo que nuestro país se equivocaría si no planteara la reconstrucción sobre un nuevo modelo económico y productivo. Lo decía al principio con el ejemplo de las mascarillas, el ejemplo de los respiradores. No podemos tener un sistema económico que es contaminante, que está completamente desindustrializado en nuestro país. Necesitamos apostar por una reindustrialización fuerte que genere además empleos decentes y que asegure que nuestro país no se sigue construyendo sobre muy pocos sectores económicos, que hace, pues, por ejemplo, que el impacto que ha tenido la caída del turismo en este año de pandemia ha sido tan brutal que ha generado una caída a nivel económico en nuestro país que no se ha producido en otros países que no tienen esa dependencia del turismo. Esto lo hemos visto muy claro en Canarias, en Baleares, sitios donde la dependencia económica del turismo es tal que el PIB se ha desplomado absolutamente, a diferencia de otros países que tienen la economía más diversificada. Tenemos que aprovechar los fondos europeos para generar reformas estructurales y que esas reformas estructurales contribuyan a la diversificación económica, y de eso precisamente voy a hablar también hoy en materia de cuidados, pero que nos permitiría aguantar cualquier imponderable que se nos presente, no solo una pandemia, no solo una crisis financiera como la que vivimos en el 2012, sino cualquier imponderable en mejores condiciones. Cuando esto en psicología siempre le llamábamos no poner todos los huevos en la misma cesta.
que yo creo que se entiende mejor. Esto, en traducido a intelectual, es precisamente diversificar los sectores económicos y ser capaces de construir un modelo económico y productivo más sostenible. Voy a centrarme en el marco de este curso, pero yo creo que hay que pensar sobre estos 3 tipos de cimientos para la reconstrucción, pero voy a centrarme en los 2 primeros cimientos que he señalado, tanto la sostenibilidad de la vida y el planeta como los derechos feministas que tenemos que construir, porque quería compartiros una reflexión que yo creo que es importante tener en cuenta. Conforme se ha ido implementando en el mundo occidental un pensamiento neoliberal, que algunos han llamado pensamiento único y desde luego se parece bastante al pensamiento único a nivel económico, esto se ha construido sobre una doble falacia. Una doble falacia que tiene dos ideas fundamentales, ¿no? Y dos cuestiones que son falacias, mentiras, y tienen una verdad aparejada que sistemáticamente ha estado invisibilizada. Por un lado, la autonomía de la vida humana. El planteamiento que hace el sistema económico capitalista y los planteamientos neoliberales es que las personas pueden sostenerse a sí mismas, pueden ser autónomas. Esto es simplemente mentira, es una falacia, no es verdad. Las personas somos seres interdependientes, somos seres humanos, somos seres sociales y nos necesitamos las unas a las otras para sostener nuestra vida y poder cuidarnos. Esto se hace más evidente en algunas etapas de la vida, pero siempre es así. Y yo quiero poner algunos ejemplos, pero quiero que penséis en todo lo que ha tenido que pasar para que vosotras estéis hoy aquí, en esta clase. ¿Quién cuida de vuestros hijos y vuestras hijas? ¿Quién cuida de personas mayores si las tenéis a vuestro cargo? ¿Quién ha lavado vuestra ropa? ¿Quién ha limpiado la casa? Cuestiones que nunca se nombran cuando estamos sentadas en una universidad recibiendo clase. ¿Quién ha pagado la tasa del curso? Son cuestiones que tienen que estar en el centro del debate para poder plantear políticas públicas que no oscurezcan grandes ámbitos de la vida social y visibilicen solo aquellos elementos que se han querido favorecer por parte del pensamiento, como decía, neoliberal, de un modelo económico que es esencialmente capitalista. La otra falacia sobre la que se ha construido este planteamiento, que es inicialmente teórico, pero que se ha traducido en la práctica, es que el planeta no tiene límites, que podemos consumir recursos naturales sin fin, que podemos contaminar sin fin, que el ser humano lo puede todo y lo puede de espaldas al planeta. Yo creo que estas 2 falacias en este año y medio han quedado completamente rebatidas a los ojos, no ya de un grupo sobre quienes hacemos reflexiones teóricas, sino para el conjunto de la población. Y yo creo que quienes queremos hacer planteamientos progresistas tenemos que aprovechar esta oportunidad, esos nuevos consensos que se han generado en nuestra sociedad, la convicción que tiene ya el conjunto de nuestra ciudadanía de que solas no podemos, que las personas solas no pueden hacer sostenibles sus vidas, sino que nos necesitamos unas a otras y que no podemos seguir acabando con la biodiversidad del planeta por diversos motivos, porque la pérdida de biodiversidad parece ser una de las cuestiones que está en el origen de la pandemia, precisamente, incluso en el propio origen de la pandemia, y que no podemos seguir viviendo de espaldas al planeta, sino cuidando de la naturaleza para poder hacer nuestras vidas sostenibles para nosotras, pero sobre todo para las generaciones venideras a las que si no les vamos a dejar un planeta absolutamente invivible. Decía precisamente que estas falacias son simplemente mentira porque los planteamientos neoliberales se han preocupado mucho. Si pensáramos en la vida social, en la vida que tenemos las personas como un teatro, es como si pusiéramos el foco de luz sobre apenas un 30% del escenario. Todo lo que está oscuro, todo lo que no está iluminado por el foco, serían los cuidados que hacen posible la vida, la necesidad de tener un planeta del que nutrirnos para poder hacer sostenible esa vida. Todo ese 70% se queda en oscuridad. Queda dentro de la luz el trabajo asalariado, que es posiblemente el principal bastión sobre el que se ha construido la idea de que las personas podemos tener vidas autónomas. Existe la creencia, también fallida desde mi punto de vista, de que las personas pueden ser autónomas si tienen un trabajo asalariado, un empleo.
Creo que esto hay que combatirlo desde el feminismo y hay que combatirlo la idea de que simplemente por tener un empleo asalariado ya tienes una vida autónoma. Creo que es necesario deconstruirlo para poder abordar, como decía al principio, la reconstrucción. Y esto además se hace especialmente evidente cuando hay etapas de nuestra vida en las que los cuidados son más necesarios que nunca. Pienso, por ejemplo, un bebé de 6 meses necesita de sus padres, de sus madres, de su padre y de su madre para absolutamente todo. Tú no puedes dejar a un bebé de 6 meses solo en ningún sitio. Necesitas que alguien esté 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año ocupándose de ese bebé. Si eso no es un trabajo, creedme que venga alguien a rebatírmelo, es un trabajo sin ninguna duda. Pero igualmente hay otras etapas de la vida en las que las personas tenemos una necesidad de cuidados enorme. Las personas mayores normalmente, por su situación de salud, por la situación de dependencia en la que se va generando los cuidados que se necesitan en la tercera edad, son también etapas de la vida en la que tenemos una necesidad de cuidados muy importante. Pero yo creo que nos equivocaríamos si pensáramos que los cuidados son solamente la primera edad, la primera etapa de la vida y la última. Hay muchísima diversidad en nuestra sociedad, hay personas que tienen diversidad funcional y que necesitan de cuidados a lo largo de toda su vida, pero las personas necesitamos cuidados, lo hemos visto a lo largo, por eso decía que es importante recoger los aprendizajes de la pandemia. Si tú estás confinado 10 días porque has dado positivo en COVID, incluso aunque seas una persona joven, muchas personas jóvenes se han visto en la situación de tener que pedirle a sus vecinos y a sus vecinas que fueran a la farmacia a comprarles una medicina, de pedir la compra por internet o que se la trajera un vecino a casa. Hemos visto a lo largo de este año que todos necesitamos cuidados y que precisamente lo público y el Estado se tiene que corresponsabilizar de esos cuidados porque son imprescindibles para la vida, y de eso quería hablar hoy aquí. Es evidente, y lo dicen muchas pensadoras feministas, muchísimo mejor de lo que lo voy a decir yo, que es necesario una valoración social de los cuidados y también una valoración económica de los cuidados, porque el hecho de que los cuidados hayan estado sobre los hombros de las mujeres, tanto en el ámbito privado, dentro de las familias, como en el ámbito más precarizado a nivel laboral, son las mujeres más precarias quienes ejercen las labores de cuidados. Estoy pensando en el sistema de atención a domicilio, en las trabajadoras del hogar, en las personas que trabajan auxiliares de enfermería dentro del sistema sanitario o en residencias. Suponen un sector de trabajo eminentemente feminizado que tiene las condiciones más precarias, y esas condiciones laborales se tienen que mejorar. Pero evidentemente yo, en lo que quería poner el foco hoy, que esto es completamente evidente y es en lo que estamos concentradas también desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, es en que, precisamente porque los cuidados son un bien común, tenemos que defender a capa y espada la dignidad de los cuidados. Porque desde mi punto de vista, que los cuidados sean dignos es lo que nos hace eminentemente humanos, es lo que nos hace personas dignas de tal nombre. ¿Por qué? Porque yo creo que es evidente que no es lo mismo que por ejemplo, una educadora en una escuela infantil tenga que atender a 15 bebés de 6 meses o a 10 bebés de 6 meses, a los que a duras penas les puede cambiar el pañal, a los que con mucha dificultad puede coger cuando están llorando, que tener una escuela infantil en la que haya 4 niños o 4 niñas por educadora. Del mismo modo, creo que no es lo mismo tener un auxiliar de enfermería que se ocupa de cambiar la posición de personas mayores en toda una planta de una residencia, o que se ocupe de dar la medicación a toda una planta, que tener sistemas de atención a domicilio en el que las personas mayores pueden permanecer en el hogar con los apoyos suficientes el máximo tiempo posible, y hay una persona que atiende a 4 o 5 familias, que va a atenderles por la noche, a acostarles, que va durante el día a hacerles compañía, a sacarles a pasear. Creo que la dignidad de los cuidados es lo que nos hace verdaderamente humanos, tanto a las personas que cuidamos como a las personas que somos cuidadas. Y creo que tenemos que ser conscientes que todas, a lo largo de nuestra vida, vamos a pasar por todas las fases. Esto quizás en la gente joven es más difícil de ver, pero creo que tenemos que tomar conciencia de que hay que ocuparse de los cuidados, porque todas, a lo largo de nuestra vida, vamos a pasar por esas distintas fases y vamos a necesitar de cuidados. Esto me parece especialmente importante
porque realmente creo que nuestro país necesita una revolución de los cuidados. Necesita poner los cuidados en el centro, necesita que lo público se ocupe de los cuidados y necesita también que cada una de nosotras tomemos conciencia sobre lo importante que es que los cuidados se den en condiciones dignas. Y de eso va la política pública que estamos planteando tanto desde el Ministerio como desde Unidas Podemos, porque precisamente queremos que los cuidados sean dignos y la única posibilidad de que los cuidados sean dignos es que haya una corresponsabilidad por parte de lo público, que realmente haya inversión de recursos públicos y una mejor inversión de esos recursos públicos para que todo el mundo pueda disponer de los cuidados que necesita en condiciones de dignidad a lo largo de toda su vida. Creo que ha quedado claro a lo largo de este año de pandemia que necesitamos reforzar los servicios públicos. Si recordáis, hace unos años había un debate en nuestro país sobre qué era mejor, la sanidad pública o la sanidad privada. Creo que ese debate nadie se va a atrever a sacarlo en una buena temporada, aunque seguro que volverá. Pero creo que es evidente que en este año de pandemia ha quedado claro que lo que nunca se pone de perfil, cuando las cosas se ponen difíciles, es lo público y lo común. Ha sido la sanidad pública quien ha estado ahí, quien ha dado el do de pecho, cuando muchas veces la sanidad privada se ponía de perfil y decía: a mí no me cuentes nada de pandemia, que esto no va conmigo y esto no me permite hacer negocio. Al contrario, los sanitarios y las sanitarias públicas han estado ahí en primera línea y por eso precisamente el otro día les hicimos un homenaje. Pero esos homenajes se tienen que traducir en más inversión pública y en darles los recursos suficientes para poder atender a la gente en las condiciones suficientes. Pero al hilo de precisamente el refuerzo de los servicios públicos, que es la garantía de que tengamos cuidados dignos, tenemos que construir, y esta es una propuesta que estamos haciendo también desde el Ministerio, en colaboración con el Ministerio de Igualdad, igual que tenemos un sistema nacional de salud, igual que tenemos un sistema educativo público que llega allí donde la educación privada no llega, que llega a un pueblo de 20, 30 habitantes, que llega a los barrios donde nadie quiere poner un colegio concertado, igual que tenemos un sistema público que con sus deficiencias, y sería para hablar toda una ponencia, tenemos una educación pública que garantiza la igualdad de oportunidades, necesitamos construir un sistema estatal de cuidados que garantice los cuidados a lo largo de todas las etapas de la vida y haga que lo público se corresponsabilice también de los cuidados. Solamente algunos datos, ¿vale?, para que los tengáis, que yo creo que son elocuentes en sí mismos. En cuidados de larga duración, en el año 2017, datos de la OCDE, Holanda gastaba el 3,7% de su PIB, España el 0,7%. Creo que es evidente que necesitamos una auténtica revolución también en la inversión en los cuidados de larga duración que nos permita ponernos en la media europea, por lo menos, o en la media de la OCDE. Datos de Eurostat, también del 2017. Gasto social en España en familia por hijo o hija. La media de la Unión Europea, de los 15, destinaba el 2,4% del PIB, España apenas el 1,2%. Esto significa que no estamos gastando ni suficiente en la atención a la dependencia, en los cuidados de larga duración y que no estamos gastando lo suficiente en la protección de las familias. Esto significa que tenemos que apostar, gracias a los fondos europeos, por una activación de la economía de los cuidados. Esto no solo es mejor en términos éticos, para cuidar adecuadamente a las personas, sino que además es más eficiente en términos económicos. ¿Por qué? Y voy a hacer una defensa a ultranza precisamente de la activación de la economía de los cuidados, porque sabéis que, por ejemplo, en materia de reindustrialización en España siempre tenemos un problema, que es la deslocalización. Puedes activar mucho una industria y que finalmente una gran empresa decida llevarse la producción en vez de a España a otro país en el norte de Europa o en el este de Europa o en otro continente. Precisamente lo bueno que tiene la economía de los cuidados es que no se puede deslocalizar. Tú no puedes atender a una persona dependiente en Taiwán. Las personas dependientes están en España y las tienes que atender en España. Por tanto, son empleos que no se pueden deslocalizar. Son empleos que además fijan población, porque si realmente apostamos, como apostamos desde el Ministerio, por una atención de las personas en sus domicilios, eso genera empleo de calidad y decente en cada uno de los pueblos, por pequeños que sean, de nuestro país, en las ciudades medianas, y no concentra todo el empleo en las grandes ciudades, que es lo que generan otros sectores económicos. Y además, una inversión real nos permite, en la economía de los cuidados, nos permite mejorar
la calidad de los empleos, como decía al principio, de sectores enormemente feminizados que son los que tienen peores empleos y que además están en manos de las mujeres más precarias. Yo creo que esto, en términos de igualdad, en términos de justicia social, es imprescindible también para cerrar la brecha salarial y también para cerrar la brecha de las pensiones. Y además de invertir en economía de los cuidados, es fundamental que invirtamos también, como decía antes, en una etapa que necesita de muchísimos cuidados, que es la primera infancia, y que esos cuidados en la primera infancia, que además son determinantes, esto en pedagogía lo sabemos perfectamente, de cómo se desarrolle después la vida de las personas, necesitamos apostar por los cuidados en la primera infancia, extendiendo una red de escuelas infantiles que sea pública. Actualmente no contamos con plazas públicas suficientes para atender a todos los niños y niñas menores de 3 años. De hecho, parece que si te ha tocado una plaza en una escuela infantil pública, te ha tocado la lotería, o sea, la gente lo vive literalmente así. Haceros una idea de cómo de escasas son las plazas públicas, especialmente en algunas comunidades autónomas como la de Madrid. Y efectivamente necesitamos también una ley de familias a la que hacía referencia Alejandra en primera instancia, que mande un mensaje que yo creo que es imprescindible. Existe una amplísima diversidad de familias en nuestro país, una gran diversidad de familias, y sin embargo no todas las familias tienen los mismos derechos. Hay familias en nuestro país que tienen muchos más derechos que otras. Y equiparar esto, reconocer la diversidad familiar que existe en nuestro país y equiparar las ayudas, los apoyos que reciben todas las familias es imprescindible para poder construir un país más justo. ¿En qué se traduce eso? En cosas que son absolutamente evidentes. Actualmente las mujeres que crían solas, las mujeres que deciden o por decisión o por no decisión, tienen una familia en la que crían ellas solas de sus hijos e hijas, actualmente solo pueden disfrutar de su permiso de maternidad. No pueden disfrutar del permiso de maternidad y del que corresponde al otro progenitor en el caso de familias que tienen 2 progenitores. Esto se está pleiteando, está ya en la justicia española y les están dando la razón. Lógicamente, los niños y niñas de esas familias tienen el mismo derecho a los cuidados en los primeros meses de vida, que son imprescindibles para poder desarrollar una vida en igualdad. Así que esto, que es una desigualdad evidente entre familias de nuestro país, tiene que estar reconocido en la ley. Todo eso nos va a permitir generar un corpus, como hace el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, que por primera vez se corresponsabiliza desde lo público de los cuidados en la primera infancia por debajo de los 14 años, sin que sea la escuela, que yo creo que esto es imprescindible y es realmente visionario. Le quiero dar las gracias a Alba, que está aquí como representante, y a Vicky, que está también como representante del Ministerio de Igualdad, para poner en valor esto que realmente es pionero en nuestro país. Pero al mismo tiempo, y yo quería ya terminar con esto porque me parece interesante, que no sé si me alargo mucho, quería poner en valor una última idea, porque quería además dialogar con vosotras. A mí me parece que es imprescindible para que exista. Es evidente que, perdonad, pero quiero explicarlo bien. Es evidente que lo público se tiene que corresponsabilizar de los cuidados, pero yo creo que nos equivocaríamos si planteásemos que los cuidados tienen que estar delegados en la política pública. Yo creo que hay cuidados, y esto es evidente porque es lo que nos hace esencialmente humanos. Tenemos que dar margen para que las personas construyan comunidades, construyan cuidados y cuiden todas las personas en su ámbito más cercano, en su barrio, en su casa. Hay cuidados que las personas preferimos que las hagan nuestras personas de confianza, nuestros familiares, las personas con las que tenemos una relación afectiva estrecha. Hay algunas cosas que no queremos delegar en un trabajador o en una trabajadora. Y yo defiendo y creo que solo vamos a poder cuidar todas más y mejor, solo vamos a poder corresponsabilizarnos, especialmente los hombres, de los cuidados, como no se ha hecho hasta ahora, si reducimos el tiempo de jornada laboral. Yo creo que esto es una idea absolutamente imprescindible. La idea de trabajar de la jornada laboral de 8 horas, de 40 horas a la semana, es una idea que cumple en España ya 102 años. Hace 102 años que se instauró la jornada de 8 horas en España. Esta jornada de 8 horas está pensada para un varón que trabaja fuera de casa, que trabaja en una industria o donde sea, mientras que la mujer se queda en casa ocupándose del conjunto de los cuidados que hacen posible la reproducción de la vida y hacen posible y sostenible la vida. En una sociedad en la que cada vez más las mujeres se incorporan al mercado laboral, no podemos aceptar como sostenible a nivel económico y a nivel social
la jornada de 8 horas. Necesitamos que las mujeres y los hombres trabajen menos horas para que puedan dedicar el resto del tiempo a cuidar más, a cuidar mejor y también a disfrutar más de la vida, a poder dedicarle tiempo en un mundo como el que vivimos, a hacer deporte, a salir a estar con tus amigos, amigas, a generar comunidad, a militar en la plataforma Afectados por la Hipoteca, a poder movilizarte y luchar por una sociedad mejor. Trabajar menos en el trabajo asalariado no significa no trabajar, significa poder dedicarle tiempo de tu vida a otras cosas. Y a mí esto me parece principal, tanto para la economía de los cuidados, para poder corresponsabilizarnos de los cuidados a los que no llegamos. Creo que es evidente. Si 2 padres o 2 madres o un padre y una madre trabajan 6 horas en vez de 8, las posibilidades que tienen de reestructurar y de cuidar a sus bebés, a sus hijos y sus hijas en el resto del tiempo es mucho mayor que si trabajas 8 horas, 10 o 12 como trabaja la gente de nuestro país. Por tanto, yo creo que este es un debate primordial y que deberíamos intentar ponerlo en la agenda pública, porque ya hay algunos estudios que os los quería mencionar porque me parecen especialmente interesantes. La New Economics Foundation británica ya ha hecho un informe que se llama 21 Hours, precisamente para plantear que la jornada laboral en el mundo del siglo XXI tendría que estar entre 20 y 25 horas a la semana. Por tanto, ya hay estudios, ya hay gente que está planteando una cosa que parece sensata en términos de reorganización de la vida social, en términos de sostenibilidad de la vida y también de sostenibilidad del planeta. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí y disponible para las preguntas y consideraciones que tengáis. Muchas gracias. Un boli, con boli me vale. Gracias. Sí, 3 preguntas está bien, lo que haya. Gracias. Muchas gracias por todo lo aportado. Ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz hizo referencia a que más allá de cambios legislativos, lo que importaba también era un cambio en la moral y la percepción, y la verdad que fue una idea muy interesante. Entonces, en torno a esto, hace unas semanas hablaba con un amigo que es ingeniero forestal en el norte de Cáceres. Y bueno, pues conlleva todo lo que es la gestión de un territorio a nivel no solo mantenimiento del ecosistema, sino también productivo. Y comentaba que un plan verdaderamente efectivo ha de estar contemplado a 70, 80 años y él no estará 70, 80 años gestionando eso, entonces pasarán y demás. Entonces, aquí uniría esas 2 visiones o reflexiones, es decir, más allá de legislaciones, ¿qué se puede hacer para que verdaderamente haya un respeto a contemplarnos como un ecosistema productivo y de sostenimiento como sociedad a 70, 80 años? Pactos de Estado son muy complicados, ya lo vemos, que los humanos nos entendamos y empaticemos. Pero bueno, básicamente en esa línea, ¿no? Más allá de las legislaciones, ¿cómo se puede trasladar eso a que prioricemos a un cambio de visión y bueno, más... Sí, básicamente cómo trasladarlo, todo lo que se está comentando, a una percepción real de la población. Muchas gracias. ¿Contestamos o 3 preguntas y tomamos, si os parece, otra palabra? Yo diría que si pueden, como no tenemos mucho tiempo, si pueden hacer 3 preguntas para que haya más tal y contesto todo. Pues, ¿quién quiere el micrófono? Gracias. Al igual que has hablado de la jornada laboral, de la reducción, en cuanto a un modelo de renta básica, ¿qué propondría el Ministerio construir sobre ese modelo de ingreso mínimo vital en el medio y largo plazo, sobre todo, ¿no? Hablando de un modelo de renta básica universal que sin duda contribuiría a que se valorizara también los cuidados, ¿no? Desde el punto de vista económico? Y bueno, esa es mi pregunta. ¿Qué modelos de renta básica
se están valorando, ya que se están haciendo pruebas piloto en algunos países y creo que es un lugar muy interesante hacia el que ir, acompañado de otras políticas, de muchas otras políticas sociales. Gracias. ¿Alguna más, chicas? Al fondo. Vale. Gracias. En realidad yo tengo 3 preguntas. Es que son importantes las 3. Bueno, una de los desahucios. Me parece que es interesante la legislación sobre los desahucios, pero creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque se podría convertir el mercado del alquiler en la ley de la selva. Ya puede haber abusos por gente que no tiene por qué hacerse el desahucio, o sea, al revés. Entonces, creo que hay que legislarlo con muchísimo cuidado de eso. Por otra parte, las empleadas del hogar, si dignificamos su trabajo, evidentemente es fundamental, pero podemos convertir en más problema lo que ya lo es, que las empleadas del hogar puedan estar para las personas que tienen una buena capacidad económica. Si dignificamos su trabajo, que es importante hacerlo, y mejoramos su economía, pues ¿quién va a poder tener una empleada del hogar? Bueno, entonces esto podría enlazarse con la corresponsabilidad pública de los cuidados, bien, se podría saber. Y por último, si ponemos una jornada laboral reducida, ¿cómo van a ser los salarios? ¿Cómo va a ser la participación de las personas en el ocio, en las compras y demás? Si se trabajan 5 horas, habrá que hacer muchas jornadas diferentes. ¿Cómo se podría asumir tantos los salarios en ese caso? Gracias. Muchísimas gracias por la ponencia, ha sido súper interesante. ¿Ya? Gracias, Alba. Muchas gracias a todas por las preguntas. Me parece que el planteamiento que hacía la primera compañera, ¿cómo es tu nombre? Ángela. Gracias por la pregunta, Ángela. Me parece que lo que planteabas es muy interesante porque precisamente creo que la pregunta de fondo que estás haciendo es cómo promovemos el avance social en nuestro país y en general en cualquier sociedad. Yo comparto con la vicepresidenta que efectivamente muchas veces con lo legislativo no falta, no es suficiente. Se avanza, pero no es el avance máximo. Mi experiencia, después de 7 años en política institucional, es que quienes queremos avanzar en planteamientos progresistas, siempre lo que más nos ayuda ha sido y es la movilización social y el impulso de los consensos sociales que existen. ¿A qué voy? Creo que sería impensable una ley de vivienda que estuviera planteando en este momento en nuestro país la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional, y señalo Perdón, Alejandra, estoy cansada, tío. Creo que sería muy difícil que hubiera realmente una ley que estuviera planteando eso, que estuviera planteando la regulación de precios del alquiler, si no hubiera habido un movimiento por el derecho a la vivienda digna en España, que durante 10 años hubiera estado colocando en la agenda pública que eso realmente no se podía producir. Yo soy muy escéptica con el planteamiento de los pactos de Estado. Creo que a veces los consensos lo que hacen es tapar los debates y tapar lo que realmente está en el fondo o está en el sentimiento y en el pensamiento de la gente que no tiene poder suficiente para colocar sus problemas en la agenda pública. Por eso yo entiendo gran parte de mi labor como representante pública como una correa de transmisión de lo que reclama realmente la ciudadanía, que sea trasladado a las instituciones públicas. Entonces, como yo entiendo el cambio social y el cambio político en España, concretamente, que es donde yo opero, es a través de una alianza permanente de quienes estamos en las instituciones públicas, con quienes se movilizan a nivel social y con una escucha permanente a los consensos y a las realidades que se van generando en nuestro país. Yo llevo la responsabilidad de la Agenda 2030. La Agenda 2030 nunca hubiera sido posible sin tener en consideración los movimientos anti-Globi de hace 2 décadas, sin el movimiento ecologista
Cuando nosotros planteábamos en el año 2016 que hacía falta una economía de los cuidados, nos miraban como si fuéramos extraterrestres, y creo que precisamente el hecho de que nuestros planteamientos sí conectaban con un sentimiento social, con un consenso social que estaba presente, es lo que nos ha permitido que eso luego se vaya traduciendo en una hegemonía dentro del debate parlamentario, dentro del debate en el Gobierno, porque precisamente bebe de los consensos sociales. Por tanto, yo a lo que os animaría es a que os movilicéis, a que os impliquéis, a que os organicéis con otras que piensan como vosotras, porque eso es lo que luego, aunque a veces tengas la sensación de que lo que estás haciendo es pequeñito y no tiene impacto, creo que la experiencia que nos da mirar 20 años atrás revela que quienes se organizaron para decir que no había un planeta B de repuesto sirve, y hoy estamos bebiendo de esas movilizaciones. Quienes pelearon por la jornada de 8 horas, hoy podemos pelear porque la jornada se reduzca. Bebemos de todas esas luchas ciudadanas y esas luchas vecinales, y es lo que nos permite hacer cambios a nivel legislativo. Pero yo comparto con la vicepresidenta que solo con lo legislativo no es suficiente. De hecho, hemos aprobado una ley de violencia contra la infancia que pone en el centro la protección a la infancia como no se había hecho nunca, y sin embargo, si no somos capaces de trasladar esa mirada de infancia, por ejemplo, a la justicia, y los jueces y las juezas de nuestro país, las fiscalías y todos los actores que trabajan en el ámbito de la justicia incorporan esa mirada de infancia, de protección a la infancia, va a ser imposible que esa ley sirva de algo. Precisamente ahora lo que tenemos que trabajar es en el despliegue de todo eso, ¿no? Planteaba el compañero, ¿tu nombre, perdona? Hugo. Gracias, Hugo, por tu pregunta. Creo que hacías un apunte muy relevante. Precisamente creo que el haber conseguido el ingreso mínimo vital en el primer año de legislatura, en el marco de la pandemia, con todas las limitaciones que tiene el ingreso mínimo vital y todas las deficiencias en el funcionamiento que tiene, que soy plenamente consciente y estamos trabajando para cambiarlo, revela que efectivamente este es el tipo de derecho social hacia el que tenemos que avanzar. Yo soy una gran defensora de las prestaciones universales. Creo que las prestaciones universales son las que garantizan la igualdad de oportunidades, y precisamente lo que estamos proponiendo ahora es una prestación universal por crianza, para que el beneficio económico en términos de tener un hijo, que se traduce en beneficios fiscales en el IRPF, llegue también a las familias que por no tener un trabajo asalariado no hacen la declaración de la renta y no les beneficia tener un hijo o una hija, ¿no? Creemos que tiene que haber una prestación positiva, una prestación activa, que llegue a las familias que lo están pasando peor en nuestro país, y los términos en los que lo estamos planteando desde el Ministerio son 100 euros al mes por cada hijo o hija a cargo para las familias que están por debajo del umbral de la pobreza. Yo creo que tenemos que ir a este tipo de prestaciones. Me parece que el debate de la renta básica es un debate a medio plazo, pero, igual que le contestaba a la compañera, creo que sí, estamos en mejores condiciones que hace 5 o 6 años. Creo que el hecho de haber conseguido el ingreso mínimo vital te abre la puerta a que el día de mañana podamos plantear una renta garantizada que, desde luego, en términos de lo que yo estaba planteando hoy aquí, que es un sistema estatal de cuidados, una redistribución de los tiempos, de los usos del tiempo, limitando el tiempo que le dedicamos al trabajo asalariado y dedicándole más tiempo a otras cuestiones imprescindibles de la vida, pues es fundamental, y te agradezco que lo hayas mencionado porque me parece muy interesante. Y por último, a la compañera, ¿tu nombre, perdona? Elena. Muchísimas gracias por tus preguntas. Creo que planteabas algunas cuestiones que pueden ser motivo de preocupación de gente en nuestro país, también por el tipo de mensajes que yo creo que envían los medios de comunicación, ¿vale? Que suscitan preocupación en cuestiones que no tendrían que preocupar al conjunto de la ciudadanía y que no tendrían que preocupar a las personas que tú estabas mencionando, ¿no? Precisamente lo que estamos planteando en materia de desahucios, y el gran problema que tiene nuestro país en materia de desahucios, lo planteaba muy bien Alejandra al principio de su intervención. El otro día ella estuvo en un desahucio de una abuela con 4 niños y niñas a su cargo. Eso no puede pasar. O sea, nuestro país tiene un problema con los desahucios sin alternativa habitacional y con los desahucios de familias vulnerables, no con otro tipo de desahucios, ni con posible picaresca. Yo soy muy escéptica porque creo que este planteamiento de la picaresca lo utiliza siempre quien no quiere poner en marcha una política social. Y creo que, tal y como nos dice la ONU, priorizar que no se pueda echar de sus casas a las familias que están en una situación vulnerable es una absoluta prioridad. Después, si hay picaresca, la picaresca siempre se tendrá que perseguir, pero por desgracia creo que todos los datos avalan
que en esta cuestión no existe un mal uso de la legislación, sino muy al contrario, miles de personas en nuestro país que están absolutamente desprotegidas por no tener una legislación que ahora mismo, yo creo que ahora mismo el mercado de la vivienda en España es la ley de la selva, precisamente porque no existe ningún tipo de regulación ni en materia del alquiler ni en materia de desahucios. Y esa es la cuestión que tenemos que combatir. Después planteabas dos cuestiones que yo creo que son interesantes. Precisamente yo creo que tenemos que apostar por la dignidad de los cuidados, y así lo he defendido en mi intervención, porque las trabajadoras del hogar ahora mismo en nuestro país tienen una de las situaciones más vulnerables. Creo que nuestro país tiene que apostar por reconocer el convenio 189 de la OIT de una vez por todas, que tenemos que acabar con ese sistema de internas que ya no existe en ningún otro país de la Unión Europea, que somos una excepción absolutamente a nivel democrático, porque es una forma de esclavitud del siglo XXI y tenemos que combatirla activamente, porque esto no se puede sostener en el tiempo. Y creo que la dignidad de las trabajadoras del hogar está por encima de cualquier otra consideración. Creo que no hay ningún motivo que pueda justifiquemos que las trabajadoras del hogar no tengan unas condiciones laborales dignas. Simplemente es una cuestión de ética y de humanidad, y así entiendo yo también hacer política. Y por último, respecto a la jornada laboral, lo que yo estoy planteando, como se plantea he puesto encima de la mesa precisamente este informe de 21 horas, porque lo que se está planteando es precisamente trabajar menos horas con los mismos salarios, manteniendo la masa salarial. Es evidente, no se trata de pauperizar aún más las condiciones materiales de vida de la gente de nuestro país, que bastante son ya, sino reducir las horas de trabajo progresivamente para poder dedicar el resto del tiempo a cuestiones que, como decía, cuidar de nuestras familias en mejores condiciones, también poder dedicar tiempo al ocio, también poder dedicar tiempo a la movilización social. Y por último, creo que además esto sería una herramienta fundamental también para acabar con el desempleo en España. Si realmente queremos apostar por planteamientos de pleno empleo, sin ninguna duda la reducción de la jornada laboral sería una buena noticia para que más gente ocupara puestos de trabajo y pudiéramos luchar de manera efectiva contra el desempleo. Por tanto, yo creo que es una medida que desde todos los puntos de vista sería muy positiva. Muchísimas gracias por tus preguntas. No sé si hay tiempo para más, nos tenemos que marchar, ¿verdad? Sí, lo siento, porque es que siempre hay poco tiempo. Muchísimas gracias por las preguntas y vuestras intervenciones, y cuando queráis ya sabéis dónde estamos.